Buenos días y bienvenidos a una serie de catas que desde el Grupo Bornos vamos a ir haciendo durante varias semanas para que aprendáis con nosotros desde casa los diferentes vinos de nuestras diferentes bodegas. Ahora que nuestra prioridad y nuestra obligación es estar en casa, es importante poderlo disfrutar y aprovecharlo de la mejor manera posible. Y qué mejor forma que con un buen vino. Mi nombre es Pilar García del Pino, soy enóloga y directora técnica de Palacio de Bornos en Rueda, y los vinos que hoy os voy a presentar y vamos a catar son el vino Palacio de Bornos Verdejo y Palacio de Bornos fermentado en barrica. Antes de dar comienzo a la cata, os voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la denominación de origen, así como de la historia de nuestra bodega. La denominación de origen Rueda es una denominación con 40 años de antigüedad, abarca las provincias de Valladolid, Segovia y el norte de Ávila. Dentro de España es la denominación de origen con mayor comercialización y de vinos de calidad. Tiene tres cosas básicas e importantes: su variedad Verdejo, la climatología y el terruño. La variedad Verdejo es la variedad autóctona de la zona, es en la primera zona donde se plantó esta variedad. Su climatología es continental, con importantes diferencias de temperatura durante los meses de verano entre el día y la noche, que hace que favorezca la maduración de la uva. También es importante tener en cuenta, dentro de la climatología, la escasa precipitación y algunas heladas en primavera. Respecto al terreno, son suelos cascajosos que permiten el buen drenaje de la lluvia y mantener la planta fresca, lo que también será importante para la maduración de la uva. Respecto a la bodega, fue fundada en 1975, por lo cual tenemos más de 45 años de historia. Fuimos de las bodegas fundadoras de la denominación de origen Rueda, y nuestro carácter innovador a lo largo de la historia de la bodega ha ido favoreciendo la creación de nuevos vinos, como fue desde el principio en el tema del campo, la plantación de viñedos en espaldera. Fuimos pioneros dentro de la zona, así como en la elaboración de vinos espumosos. Luego, después, hemos ido haciendo diferentes vinos, como son vinos varietales, como es el Sauvignon semidulce, vinos con tratamiento sobre lías, así como vinos frisantes. Los vinos que vamos a catar hoy son dos vinos de variedad Verdejo 100%, pero con dos elaboraciones diferentes. Os cuento la elaboración y luego ya doy paso a la cata del vino. El Palacio de Bornos Verdejo, como ya he dicho antes, elaborado con uva 100% Verdejo, de viñedos de más de 15 años, recolectados de forma nocturna y mecánica. El objetivo de la vendimia nocturna es aprovechar las horas más frescas para que la uva llegue a bodega lo más fresca y así evitar oxidaciones, que será importante durante la elaboración después. La fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable a una temperatura de entre 14 y 16 grados. Ahora ya pasamos a catar el vino. La cata, como me imagino que muchos sabréis, se divide en tres fases: fase visual, fase olfativa y fase gustativa. Empezamos por la fase visual. Siempre es importante para la fase visual tener un fondo blanco, como ahora mismo que yo tengo un papel, para así poder ver los diferentes colores y matices del vino. Lo primero que tenemos que apreciar es que el vino esté limpio y brillante, como es en este caso.
Este vino presenta un color amarillo pálido con irisaciones verdosas. Esas irisaciones verdosas que aparecen en el borde de la copa son típicas de la variedad verdejo. Luego pasamos a la fase olfativa, donde es conveniente hacerla en dos fases. Primero, oler la copa sin moverla, y ahí apreciaremos la intensidad, y luego ir moviendo la copa para que nos vayan apareciendo los diferentes aromas del vino. En nariz es un vino de intensidad aromática alta y fresco. Al mover la copa nos van apareciendo el abanico aromático que tiene, donde los principales aromas que aparecen son aromas cítricos, aromas herbáceos, tal como hierba cortada, heno, un toque de eucalipto. Y según vamos moviendo la copa y se sigue abriendo al vino, tiene un toque anisado. Este toque anisado es muy característico de la variedad verdejo. Pasamos a la fase siguiente. Lo primero que apreciamos es una buena entrada del vino en la boca, un buen equilibrio y una buena acidez. Es un vino fresco. Y otra característica importante es el retrogusto del vino. Una vez el vino le hemos tragado, siguen apareciendo los aromas que observamos en nariz. Esos aromas herbáceos y esos aromas cítricos te quedan en el retrogusto de vino. Es un vino fresco, elegante y que se puede maridar con cualquier tipo de aperitivo, con cualquier tipo de pescado e incluso con carnes no de mucho sabor. Ahora, a continuación, pasamos a catar Palacio de Bornos fermentado en barrica, y os cuento la elaboración. Lo primero, la uva utilizada para el fermentado en barrica es uva de más de 40 años, recogida a mano y seleccionada de viñedos de poca producción. La diferencia con el vino catado anteriormente es que realiza la fermentación en barricas de roble de 225 litros. Estas barricas son de roble francés, el 80% barricas nuevas cada año y el 20% barricas de segundo año. Una vez termina la fermentación del vino en la barrica, es importante en este vino tenerlo en contacto con las lías durante entre 4 y 6 meses. Es lo que llamamos batonnage. El batonnage consiste en las levaduras, una vez terminada la fermentación y mueren, a lo largo de su crianza sobre las lías van cediendo compuestos al vino que junto con la madera hacen que se vaya acomplejando y tengamos un vino diferente. Comenzamos con la cata. Como he dicho anteriormente, es un vino limpio y brillante. Eso es indispensable en cualquier vino blanco. Y aquí el amarillo pálido sigue persistiendo, pero tiene un toque más elevado que en el anterior. Si lo comparamos con el anterior, vemos que está un poquito más subido de color. Eso es propio del tiempo de permanencia en barrica. También apreciamos las irisaciones verdosas, que como ya dije era típico del verdejo. Y en nariz tenemos un vino de intensidad alta.
Si no movemos la copa, apreciamos una buena intensidad del vino. Una vez movemos la copa, nos empiezan a aparecer los aromas que al principio aparecen son aromas propios de la barrica, como puede ser un toque tostado y tonos a vainilla. Y según vamos moviendo la copa y se va abriendo el vino, aparecen los aromas, la frescura y los aromas típicos de la variedad. Es un vino bien conjuntado, aparece el toque de madera, pero con buena frescura. En la fase en boca es un vino de buena entrada en boca, de buen ataque, buena estructura y sobre todo bien equilibrado. Tiene un buen equilibrio entre acidez y madera, lo que hace que sea un vino vivo y con buena estructura. El paso de vinos boca es redondo y aquí también podemos apreciar, como en la fase olfativa, buen equilibrio entre la madera y la fruta. Es un vino de persistencia larga y el objetivo que tenemos con este vino es que la barrica o la madera acompañe al vino. O sea, que lo principal que observemos en el vino sea la fruta, y creo que se ve claramente la fruta y la madera acompaña al vino. Es un vino perfecto para maridar como el anterior, con cualquier aperitivo, con cualquier tipo de pescado e incluso con carnes un poco más fuertes, como puede ser alguna carne de caza, etc. Ahora ya con estas nociones que os he dado del vino y la cata que hemos hecho, respondo las preguntas que hayan ido surgiendo durante la cata. Pilar, la primera pregunta nos la hace Carmen y nos dice que cuál es la añada de los vinos. Buena pregunta. Tenemos dos añadas diferentes. El Palacio de Bornos Verdejo es añada 2019, que es la añada actual que tenemos, y el Palacio de Bornos fermentado en barrica es añada 2018. ¿Por qué la diferencia? Pues por lo que he comentado durante la elaboración. El vino fermentado en barrica tiene que tener un mínimo de entre 4 y 6 meses de permanencia en barrica, por lo cual ahora sería es en esta época cuando empezamos a sacarlo de la barrica. Lo tenemos un poco de tiempo en botella para que se vaya redondeando, y la época normal de sacar la cosecha nueva sería durante los meses de julio y agosto. Tenemos otra persona que nos pregunta cuál es la producción para estos vinos. Del Palacio de Bornos Verdejo solemos hacer una producción de unos 2 millones de botellas, y el Palacio de Bornos fermentado en barrica unas 60.000 botellas. Vale. Aquí también nos preguntan, Pat Pitt nos dice que al estar la tienda cerrada, ¿cómo se puede comprar ahora el vino? Buena pregunta. Pues ahora que vuelvo a repetir, nuestra prioridad es quedarnos en casa desde el Grupo Bornoz y nuestra página web Club Bornos. Tenemos una promoción donde tenemos un 10% de descuento con el código Me Quedo en Casa 10 y porte gratis. Todo ello desde la página web Club Bornos. Vale, tenemos otra pregunta de Gabri Valdés, que nos dice que cuál sería la temperatura óptima para estos vinos. Cualquiera de los dos vinos, al igual que cualquier vino blanco, entre 10 y 12 grados, la temperatura perfecta. ¿Más preguntas o más? Aprovechar.
Veo que no hay muchas preguntas. Otra pregunta que nos hacen de Xavier Ripoll, ¿cuál es el vino más dulce que tenemos? El vino más dulce que tenemos es el Sauvignon semidulce. Es un vino elaborado con uva 100% verde, 100% Sauvignon y en torno a 30-35 gramos de azúcar. Tenemos otro tipo de producto que es más dulce sin ser vino, que es el frisante, que son vinos que 5,5 con 5,5 grados de alcohol, por lo cual no se considera vino, elaborado con el carbónico de forma natural y también dulce. Muy bien. También tenemos otra pregunta que sería... Los dejo para que veáis los dos formatos de los dos vinos más dulces que tenemos en la bodega. Estupendo. Pilar, también nos preguntan que con qué comidas combina mejor cada uno de los vinos. Ya lo he dicho anteriormente, el Palacio de Borno Verdejo con cualquier tipo de pescado, con cualquier tipo de aperitivo, y el Palacio de Borno Verdejo combina con lo mismo que el anterior, lo único que al tener más estructura y estar acomplejado por la madera puede aguantar carnes con más sabor que el vino blanco verdejo. Muy bien. Nuestro amigo Diego Solano nos pregunta que cuánto tiempo podríamos guardar estos vinos antes de beberlos. El consumo del vino verdejo se puede consumir desde el momento en que sale al mercado y se puede consumir perfectamente y en buen estado a lo largo de año y medio, 2 años, sin ningún problema. El Palacio de Borno fermentado en barrica, nosotros una vez que lo embotellamos, antes de la salida al mercado, lo solemos tener 3-4 meses en botella. A partir de ese momento se puede empezar a tomar sin ningún problema, y lo que pasa es que es un vino más de guarda, podría aguantar 3 años perfectamente en óptimo estado. Perfecto. Hay otra pregunta de Gemma Martín y nos dice que ¿por qué algunos verdejos son amargos? El amargor del verdejo es una característica principal, igual como es las irisaciones verdosas, igual que es los aromas herbáceos, tiene un toque amargo que es propia de la variedad. Lo único, ese toque amargo puede ser agradable o desagradable, entonces tiene que estar bien conjuntado con lo que es acidez, azúcar del vino, para que no repunte y se perciba como desagradable. Siempre los verdejos tienen un punto al final amargo. Vale, Pilar, y también nos preguntan aquí que para el Palacio de Bornos con barrica sí se utilizan las mismas que para caprichosa. No, el verdejo fermentado en barrica es un vino elaborado en barrica. La caprichosa es un vino elaborado en depósito y donde se trabaja con las lías. La diferencia entre el caprichosa y el Palacio de Bornos fermentado en barrica principalmente es uno se fermenta en depósito de acero inoxidable, como en la caprichosa, donde también se utiliza el removido de lías, y el otro se realiza en barrica. Son vinos totalmente diferentes. El caprichosa no tiene madera, es un vino sin madera. Vale, bueno, creo que esta ya la has preguntado, ¿no? Nos la dice Andy Colula y es para el Palacio de Bornos, ¿qué tipo de suelo es? Suelo cascajoso, son suelos que dan frescura a la planta y favorece evidentemente la maduración de la uva.
Vale. También Amaya Flores nos pregunta qué tipo de copa es más aconsejable o recomendarías tú para estos vinos. Este tipo de copa es perfecta para catar cualquier vino. Vale. También nos dicen, Esteban nos pregunta que si podrías explicar, por favor, en qué consiste la crianza sobre lías. A ver, las levaduras, una vez terminan la fermentación, mueren y caen o al fondo del depósito si la fermentación es en depósito, o al fondo de la barrica si es fermentado en barrica. Esas levaduras se va rompiendo la pared celular y van cediendo diferentes compuestos a la lía, que es lo que hace que se vaya complejando el vino, y es lo que hacemos durante el removido y el batonage, que es lo que hacemos en el vino de la Caprichosa. Esos compuestos que va cediendo la levadura a lo largo del tiempo se vayan integrando en lo que es el vino. Este es el vino Caprichosa, trabajado sobre lías, pero sin fermentación en madera, para que quede claro. Y esto, el Palacio de Bornos Verdejo, fermentado en barrica en madera. Pues si ya no hay ninguna pregunta más, gracias por habernos acompañado durante esta primera cata virtual, y no lo olviden, quédense en casa y disfruten de un buen vino dentro de las posibilidades que tenemos. Muchas gracias y os esperamos la próxima semana.